Muy buenas tardes, amigos de La Silla Rota. Nos encontramos el día de hoy en el último programa del Juego de las Sillas, el debate chilango, en el que discutimos los temas más importantes de relevancia y preocupaciones ciudadanas que tenemos frente a la próxima contienda electoral por 3 proyectos de gobierno. Me acompañan, como siempre, los 3 representantes de los partidos. Por la coalición Sigamos Haciendo Historia está Jimena Molina, en representación de Morena, y Clara Brugada. Por la coalición de Va por la CDMX nos acompaña Lisa Carmona, también por representación del PAN, y Santiago Taboada. Y bueno, el día de hoy nos acompaña también Leonardo Camacho por Movimiento Ciudadano y en representación de Salomón Czartorybski. Antes de iniciar, me gustaría darle la palabra a nuestro compañero Leonardo, que pues el día de hoy no nos va a poder acompañar en todo el debate, pero está aquí para dar su posicionamiento y pues un mensaje por Movimiento Ciudadano de la Ciudad de México a raíz de la tragedia que vimos ayer en Nuevo León, en San Pedro Garza, en el meeting de Jorge Álvarez Maínez, y de las víctimas mortales y pues que todavía se disputan la vida en algunos hospitales. Entonces, Leo, si quieres dirigirte a la audiencia. Claro. Buen día a todas y todos los que nos pueden llegar a escuchar, a ver. Solamente para decir que justamente antes a las y los mexicanos las tragedias pues nos unían. Ahora es lamentable ver tantas burlas sobre el incidente donde fallecieron hasta el momento 9 personas y existen por lo menos 50 lesionados. Cada día se ve más lejana esta reconciliación entre mexicanos. Sin embargo, pues antes de los colores, antes de ser partidarios a algo, me encantaría recordar que somos ciudadanos y realmente el apoyo debería ser entre todos y para todos. Dejamos de un lado los colores, dejamos de un lado los partidos y sobre todo nuestro apoyo desde Movimiento Ciudadano aquí en la Ciudad de México y en todos los estados hacia las familias nuevoleonenses y a todas las personas afectadas por el evento del día de ayer. Y pues nada, muchas gracias. Y antes que nada, pues seguir recordando esto, que a pesar de los colores, a pesar de lo que representamos, somos ciudadanos y deberíamos estar para apoyarnos entre todos, no para hacer burlas de un desastre como el que sucedió el día de ayer, como lo hicieron un senador el día de ayer, diferentes medios de comunicación. Es muy triste que esta sea la manera en la que quieren comunicar este tipo de actos, donde más de 8 personas han fallecido y 56 personas se encuentran lesionadas. Muchas gracias. Pues bueno, Leo, en calidad de luto, y pues entiendo que es una postura nacional, Leo no va a participar en el debate, pero pues muchas gracias por estar aquí con nosotros y pues sabemos que vas a cesar tu campaña, vas a cesar todas tus actividades como parte de todos los miembros de tu partido. Entonces, pues gracias, me quedo con las chicas, pero pues ahora que pasen las campañas y las elecciones, los invitamos a reanudar esta mesa para hacer un post electoral y ver ahora sí cómo vamos en el PREP. ¿Les parece bien? Pues, bueno, amigos, ante la ausencia de nuestro compañero Leonardo Camacho, vamos a poner el tema de hoy sobre la mesa. El día de hoy vamos a hablar sobre el INVEA y el papel que juega en la Ciudad de México la regulación tanto de establecimientos como pues los actos de autoridades y corrupción que se viven día a día en chelerías, antros clandestinos, tiendas también clandestinas de algunos productos de salud, ¿no? Creo que cada vez es más viral el cómo cada alcaldía muestra la fuerza en la que están clausurando chelerías, están clausurando farmacias que tienen, no sé, medicamento caduco. O sea, cada vez vemos más notas de este tipo. Específicamente, hay muchos programas que ya sean a nivel Ciudad de México o a nivel local por alcaldía se están llevando a cabo con la venta de alcohol ilegal y pues este tipo de desorden público, ¿no? Desorden y venta en vía pública. ¿Cuál sería su postura sobre la problemática que se enfrenta? Sobre todo porque le pega a un comercio informal y creo que es un tema al que muchos ciudadanos no están muy de acuerdo. Entonces, si quieres empezar, sí, dime. Yo creo que es un tema bien complejo, particularmente en las chelerías, por varias razones. Cuando uno está ahorita en la calle, que estamos en campaña, las vecinas
evidentemente se quejan de la existencia de chelerías, pues porque generalmente están en zonas que son habitacionales, porque hacen ruido hasta tarde, porque a las chicas les da miedo pasar por donde hay varios tipos tomando, porque pues una lo primero que siente es miedo, ¿no? Cuando pasa al lado de hombres que están tomando. Entonces, ese es un problema. Digamos más bien una parte del problema. ¿Cuál es la otra parte que yo creo que es bien importante como traer a colación a la mesa? Y es que la gente tiene derecho a la recreación. Y hay en muchas zonas de la Ciudad de México, o sea, más bien la recreación está altamente centralizada en ciertas zonas de la ciudad. Y pienso, por ejemplo, en la Magdalena Contreras, que es la alcaldía en la que yo estoy. En esa alcaldía tenemos 2 cines, uno no sirve y el otro está en la orilla de la alcaldía. Entonces la gente de las zonas altas no tiene a dónde ir al cine, ese es un ejemplo. Hay bien poquitos bares, o sea, la gente no tiene derecho a la recreación. Entonces, frente a esto, estamos hablando de, por un lado, una necesidad económica, la necesidad de tener espacios recreativos, pero por otro, lo peligroso que pueden ser las chelerías, lo mucho que molesta a las vecinas, que me parece además de lo más válido. Y entonces hay una contraposición de necesidades y de derechos, diría yo, y qué hacemos en ese sentido, ¿no? El INVEA no puede verificar las chelerías porque están generalmente en espacio público y en ese sentido a quien le corresponde es a las alcaldías, ¿no? Pero bueno, yo haría ese primer planteamiento, como la complejidad que implica hablar de las chelerías en ese sentido. Sí, justamente ahorita que tocas ese tema, creo que no habíamos tocado un tema tan en particular, tan polémico en la coordinación, ahora sí que en la coordinación que tiene que tener una alcaldía con el gobierno de la Ciudad de México, porque si bien el INVEA no puede clausurarlos, porque están en vía pública, el INVEA puede clausurar los establecimientos que les abastecen, por ejemplo, ¿no? O cuando tienen... Digo, no voy a dar muchos nombres, pero hemos visto en muchas alcaldías el retiro de enseres en las calles, porque pues muchas veces también estamos invadiendo banquetas y calle por parte de establecimientos regularizados. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos una ciudad, como dices tú, en la que convergen 2 ideales completamente diferentes y en la que se contrapuntean todo el tiempo? O sea, realmente... ¿Qué pasa con la regulación de estos espacios? Porque si bien muchos no tienen la recreación y tenemos zonas abarrotadas como Zona Rosa, en donde todo está en una misma calle, y Magdalena Contreras, donde encuentras uno cada 2 colonias, O sea, ¿cómo creen ustedes que podríamos evitar la regulación y la corrupción que esto genera con una coordinación de contrapesos, de oposición, o sea, con 2 gobiernos diferentes, que es lo que ahorita vivimos en algunas alcaldías con el gobierno de la ciudad? Ahora en el nuevo gobierno que se viene, dado que ganara Clara o ganara Santiago, ¿cómo creen que tendrían que enfrentar este problema, particularmente iniciando gobierno? Lisa. Mira, primero creo que tenemos que fijarnos en las atribuciones que a cada uno le competen. Es cierto que la recreación, ¿no? Y el salir a un establecimiento, ¿no? A tomar una cerveza, está totalmente centralizado, pero también es cierto que es difícil encontrar un espacio que no tenga tanta burocracia, que no tenga tantos impedimentos económicos, ¿no? O sea, la gente que realmente necesita a lo mejor abrir un negocio en términos de emprendimiento, en términos y de cualquier cosa, ¿no? O sea, no tiene que ser específicamente cerveza, pero si quieren hacer incluso, por ejemplo, un espacio de una fonda o un restaurante o incluso ocupar un espacio en un mercado público de las alcaldías, es sumamente complicado, burocrático, y los mismos las mismas personas que quieren alquilar un lugar en un mercado público terminan siendo extorsionados y terminan pagando el doble o el triple de lo que comenzaban a pagar antes, ¿no? Y por ejemplo, en la Ciudad de México, más un poquito más del 42% de los espacios de los mercados públicos están desocupados, justamente porque a la gente
por más que quiera emprender un negocio, tiene miles de trabas y terminan siendo extorsionados, ya sean por las mismas alcaldías o por el gobierno de la Ciudad de México o por incluso organizaciones criminales, ¿no? Eso por una parte. Ahora, también desde que se cambia este modelo administrativo de delegaciones alcaldías y sale esta llamada ley orgánica de las alcaldías, pues nos dimos cuenta que realmente las limitantes de las alcaldías en términos de atribuciones, de funciones, de aprobar, verificar, sancionar y demás, están completamente limitadas. Si bien las alcaldías tienen la obligación, de avisar, ¿no? O de dar a conocer las problemáticas que viven ciertos establecimientos, ¿no? Que si están faltando a la ley, que si cierran tarde, que si están vendiendo drogas, ¿no? Medicamentos adulterados, caducados y demás, pues realmente la alcaldía, al primero que le tiene que avisar, pues es al gobierno de la Ciudad de México, porque la alcaldía como tal no tiene atribuciones para poder, sancionar o cerrar esos establecimientos. Realmente es el gobierno de la ciudad quien tiene completamente esas facultades, ¿no? INVEA, la CEDUBI, la Secretaría de Desarrollo Urbano. A ver, ellos sí pueden hacerlo. Y eso es lo que realmente queremos, pues, quitar. O sea, ¿por qué? Porque justamente el primer gobierno que tiene, o el primer contacto con el gobierno que tiene la ciudadanía es con las alcaldías. Y la capacidad del gobierno de la Ciudad de México no le da para cubrir 16 alcaldías. Entonces, justamente queremos que esas atribuciones sí las tengan las alcaldías y también en términos de transparencia y de combate a la corrupción, ¿no? Que ahora que se echan la bolita de quién tiene la culpa, ¿no? A ver, entonces si la alcaldía es la que va a tomar las decisiones, entonces que la alcaldía se haga directamente responsable de los establecimientos. Más allá de quién tiene la culpa, yo creo que sí estamos hablando de dos temas distintos que me parece que se están encimando. Una son las chelerías, que son unas mesas que sacan las personas y venden chelas, azulitos, mojitos, etcétera, me han contado, en la vía pública. Y otras son los establecimientos que no cumplen con los requisitos administrativos. Todo lo que tenga que ver con vía pública, que no sea en vía primaria, que casi no, o sea, que no hay chelerías pues en vía primaria, porque casi siempre están en callejones o en calles como más pequeñas, corresponde a las alcaldías. Lo que tiene que ver con establecimientos corresponde al gobierno de la Ciudad de México, eso es una realidad. ¿Qué sí ha sucedido y qué sucedió durante el gobierno de Claudia Sheinbaum con la digitalización de muchos trámites? Me parece que fueron más o menos 800 trámites administrativos y burocráticos en general, no solo los relacionados con establecimientos, se digitalizaron y con ello también se hizo mucho más fácil su trámite. Clara Brugada claramente está proponiendo como continuar con la digitalización de los trámites. ¿Qué es lo que creo una vez más? Que hay que empezar a discutir qué vamos a hacer para descentralizar el esparcimiento y que no solo sea zona rosa en un lugar de bares en el que la gente que somos del poniente de la ciudad nos hacemos por lo menos hora y media de transporte público y luego regresas de 9 a las 2 de la mañana, está imposible. O sea, está absolutamente imposible y es también no terminamos de garantizar pues ciertos derechos, ¿no? Entonces yo creo que eso también hay que ponerlo a discusión y creo también que sí, o sea que las alcaldías ya tienen una serie de atribuciones relacionadas y obligaciones relacionadas con transparencia y yo no quiero dejar de mencionar que fue la Benito Juárez, la alcaldía gobernada por Santiago Taboada, la que presentó el índice más alto de opacidad porque no respondió todas las solicitudes de transparencia que se realizaron, a diferencia de Clara Brugada, que el gobierno de Iztapalapa fue el más transparente de todos. A mí me causa mucha curiosidad dos cosas de lo que acaban de decir, porque en una, sí, pues hemos escuchado a Santiago Taboada decir que quiere desaparecer el INVEA y que quiere desaparecer instituciones que generan un embudo de trámites y burocracia, pero puede hacerlo. Es un tema completamente, tú lo acabas de decir, ¿no? O sea, es un tema de Congreso, es un tema en el que para modificar las atribuciones de las alcaldías tienen que modificar y reformar esta ley. Entonces, realmente como jefe de gobierno
puede meter la iniciativa al Congreso de la Ciudad de México, pero no puede dar una respuesta inmediata. Eso por un lado. Y por el otro, sí es cierto que las chelerías de vía pública responden directamente a la alcaldía, pero ¿qué pasa con este tipo de levantamientos que hemos estado viendo y reportando cada semana, prácticamente cada fin de semana, en la que sí tiene que entrar el INVEA cuando este tipo de establecimientos invaden vías primarias que cada vez pasa más? O sea, la verdad es que, como tú dices, incluso en alcaldías más alejadas, en Tlalpan, hacia el Ajusco, lo ves más porque, como bien dices, no hay establecimientos regulados para este tipo de esparcimiento y recreación. Cada vez ves más chelerías, por ejemplo, en Calzada de Tlalpan. Calzada de Tlalpan le corresponde a la Ciudad de México. Y por eso digo, el siguiente gobierno va a tener que ser más coordinado completamente, o sea, mucho más coordinado con alcaldías y jefe de gobierno, ¿no? O jefa de gobierno. ¿Qué tendrían o cuál sería la iniciativa en las propuestas que ya han hecho a este respecto sus candidatos, que hacer para que no haya vicios legales que trunquen este tipo de trámites de regularización a los comerciantes informales, que los orillan a romper la ley con este tipo de establecimientos en vía pública o ilegales, pues? Yo diría que lo más sensato que está proponiendo Clara Brugada en ese sentido, y que además va en concordancia con lo que hizo Claudia Sheinbaum, es la digitalización de trámites administrativos. O sea, yo creo que eso facilita muchas cosas. Creo, sin embargo, que eso no es suficiente, porque estamos hablando de que para vender alcohol necesitas pagar un permiso, necesitas cumplir con ciertos requisitos que tienen que ver no solamente con el uso de suelo de un inmueble, también con protección civil. O sea, no es nada más la digitalización del trámite, es una serie de necesidades administrativas y legales que se tienen que atender y que no recaen solamente en el Ejecutivo. Yo diría que en este momento lo de la digitalización del trámite para que haya establecimientos que se dediquen a la venta de alcohol de manera responsable, pues es hasta ahorita la más sensata de las propuestas que se puede hacer en ese sentido, de un problema que es mucho más estructural que solo la facilitación de los trámites. Ok. Lisa, ¿qué te gustaría abundar o priorizar de las propuestas de Taboada? Porque si bien una es eliminarlo, ¿cómo lo profundiza? O sea, los candidatos tienen que decir cómo y qué tipo de presupuesto, cuánto les va a costar. O sea, hay preguntas que siguen sin responder más allá de la promesa. Entonces, en este sentido, ¿cuál es el eje de acción? Mira, a mí me encanta que hable de este tipo de propuestas, porque también habla de una coordinación que va a tener con las y los alcaldes y con las y los legisladores, que es sumamente importante y que le faltó muchísimo al gobierno de Claudia Sheinbaum, ¿no? Más allá de politiquerías en términos de la solución a las problemáticas que pasan a día a día, creo que el proponer ideas que están tanto dentro de las facultades como jefe de gobierno, como decir, voy a hacer esto, pero para eso necesito ayuda de, ¿no? Que es un trabajo que él no puede hacer solo, pero que obviamente va a trabajar en coordinación con los demás órdenes de gobierno. Me parece que es certero el que quiera proponer la desaparición del INVEA, en términos de que el INVEA se ha convertido en un nido de corrupción y extorsión, no solamente para comerciantes que ya tienen un lugar o que estén en vía pública, sino también para transportistas, ¿no? O sea, no solamente es como un sector, ¿no? Queremos regresar también el fondo turístico, que me parece sumamente importante y que durante el gobierno pues de Claudia Sheinbaum desapareció, porque eso también le va a dar certeza, va a apoyar a que tenga certeza jurídica el tema del comercio y el turismo en la Ciudad de México, y que también va a abonar a que se atraiga más inversión en paralelo con otras leyes que, por ejemplo, ya se tienen planteadas y que van avanzando, ¿no? Ya sea, por ejemplo, la diputada Frida Guillén, la más joven de Acción Nacional, ya propuso esta ley para que los
nómadas digitales paguen un impuesto extra dependiendo del tiempo que van a rentar un Airbnb, ¿no? Entonces, me parece que ahí van las ideas coordinándose. El tema también, que va a otro tema conectado, los establecimientos ya no tienen por qué cerrar a las 2 de la mañana, ¿no? Que es inseguro, no hay transporte, no tienes que subirte a un Uber carísimo. Eso hay a que haya más establecimientos ilegales que cierren, que te digan, ay, acá es una bodega, pero pues cierra a las 5 de la mañana, ¿no? Y ahí vamos los jóvenes a ver dónde caemos a las 2 de la mañana, porque ya todos los lugares están cerrando, ¿no? Entonces también, ¿qué va de la mano con eso? A que los lugares ya regulados puedan tener más tiempo de apertura y que haya transporte público, a que va otra propuesta que va también coordinada, pues transporte público 24 horas, también en ciertas zonas de la ciudad. ¿Por qué? Porque la vida nocturna de la Ciudad de México está demandando eso, está demandando esa coordinación, esa eficacia, esa eficiencia en la calidad de los servicios que se están brindando, tanto de recreación, seguridad, transporte, movilidad, ¿no? Y que la Ciudad de México sea lo que comenzó a ser desde hace mucho tiempo, turística, donde puedas caminar, es una de las mejores ciudades del mundo, ¿no? Y creo que durante el gobierno de Claudia Sheinbaum se quedó un poquito abajo ese tema. ¿Qué pasa, por ejemplo, con establecimientos tradicionales que, si bien sí están regulados, están perdiendo justamente impacto por el nivel de comercio extranjero, comercio chino en particular, ¿no? Que está llegando al centro de la Ciudad de México y que se están regularizando? A mí me parece muy rápido que los permisos que están obteniendo están saliendo express, porque, por ejemplo, ¿qué pasó la semana pasada con la calle de las novias? Lo vimos establecimientos tradicionales de años siendo desalojados, ¿no? Con sus maniquíes y sus vestidos, porque llega un punto en el que pierden, o sea, ahí sí es por un tema intestado, pero te cuentan los comerciantes, ¿no? Ya perdieron el ímpetu que tenían en tradición, porque tenemos bodegas chinas por todos lados que siguen creciendo y las clausuran un día y a los 2 días otra vez ya están trabajando como si nada. Y digo, no es como que no puedan trabajar, está perfecto, todo, hay piso parejo en ese aspecto, pero ¿por qué? ¿Cómo podemos traducir el que este tipo de comercios nuevos y extranjeros tengan más facilidad de obtener un permiso de establecerse que muchos de los que antes pertenecían, por ejemplo, a la extinta marca CDMX, ¿no? Que eran marcas locales y que era un proyecto que se había visto para justamente impulsar a los citadinos en particular. A ver, yo creo primero que 2 cosas. Uno, que justamente por la complejidad de la autorización de los permisos, debe ser el Estado, en términos también centralizados, el que regule también cómo distribuir el comercio de una manera que permita pues que sea mucho más equitativo tanto para los establecimientos que ya tienen mucho tiempo, como lo son los del paseo de los vestidos de novia, como también para que el nuevo comercio pueda entrar a zonas en donde a lo mejor hoy no hay suficientes establecimientos comerciales. Sí, o sea, bajo el supuesto de que se desapareciera el INVEA, regularizar esta distribución del comercio sería aún más complicado, porque entonces la alcaldía Cuauhtémoc podría decir, sí, vénganse todos acá, y afecta a unos a costa de otros. En cambio, si tenemos un sistema centralizado, como bien lo hace el INVEA, la posibilidad de redistribución de este comercio yo creo que es mucho más posible. Y en ese sentido creo otra vez que nos encontramos frente como a dos grandes, a un dilema, pues, ¿no? Por un lado, inversión extranjera, llegada de comercio, pero por otro, pues también cuidar a los comercios históricos y cuidar a las personas que toda su vida se han dedicado a comerciar aquí en México. La pregunta de
¿Cómo equilibrar esto? Pues una vez más, pues es sumamente compleja, ¿no? Yo tengo la impresión de que la centralización de los trámites administrativos sigue siendo la mejor opción, tanto en términos de transparencia como de regulación y distribución más equitativa a lo largo de la urbe. Ok, Lisa. Pues me parece totalmente triste que se quiera rebajar el conocimiento de las y los alcaldes sobre su alcaldía, la cual han caminado durante semanas, durante cual conocen a su población, conocen sus calles, conocen qué hay y qué no hay, son los primeros que deben de saber las necesidades básicas de su alcaldía, y más bien me parece triste que no se les quiera dotar de más facultades para actuar, ¿no? Y no solamente en ese tema, ¿no? En el tema, por ejemplo, del agua, que también esperar 3-4 días a que venga el sistema del agua de la Ciudad de México y no pueda arreglar una fuga, pues ¿no? Cuánto agua se desperdicia. Pero bueno, ese es otro tema. Pero justamente las y los alcaldes deben de trabajar en coordinación con el gobierno de la Ciudad de México. A ver, eso no quiere decir que vaya a haber corrupción, que vaya a haber impunidad, ¿no? Como ya está ocurriendo, sino también sino también se va a combatir de una forma transparente mediante también la digitalización, como ya lo comentaba Jimena, porque también me parece algo sumamente importante. Ya comentaba que va a regresar el fondo turístico, y justamente, por ejemplo, durante la pandemia fue cuando hubo más competencia desleal entre los mercados extranjeros y el comercio local, ¿no? Entonces, el que desaparecieran el fondo turístico, el que 7 de cada 10 comercios locales tuvieran que cerrar, y el que no se luchó verdaderamente por una reactivación económica durante la pandemia, pues ahora estas son las consecuencias de que haya un desbalance entre los comercios locales y los extranjeros, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a tratar de hacer? Pues tratar de regularizar todos esos procesos, tanto administrativos y también de emparejar la cancha, porque, a ver, INVEA es la única institución que puede decir si se clausura un establecimiento, una bodega, o es la única que puede quitar los sellos. O sea, realmente la alcaldía no puede. INVEA es el que tiene que dar la liberación. La alcaldía da la liberación, el acta de liberación, pero realmente INVEA es quien ejecuta esa liberación. INVEA dice, está bien, ya pagaste tu multa, ya te regularizamos tu trámite. Ellos son los que ponen y quitan los sellos de clausura. A mí me preocupan dos cosas y reafirmo, ¿no? Todo suena muy bonito y las dos propuestas suenan padrísimo. Pero me preocupa en el término de darle facultades o más facultades a los alcaldes, que eso también promueva la corrupción interna, que también antes, cuando todo el poder lo tenía se centralizaba en una sola figura, pues promovían mucho más corrupción interna y menos transparente. Y por la parte de la digitalización, aunque lo necesitamos todo el mundo, pues me preocupa el tipo de alcance que han demostrado hasta ahorita, ¿no? O sea, con el chatbot de Info CDMX, porque han abierto muchas plataformas digitales. Ese no es del gobierno de la Ciudad de México. No, o sea, a lo que voy es, este gobierno ha abierto muchas plataformas digitales, muchísimas. Están ahorita igual tratando de digitalizar trámites para sacar tu licencia de conducir, para que desde WhatsApp puedas pedir cierto tipo de actas, ¿no? De registro civil. Eso me parece muy bien, pero en la ejecución se van quedando cortos. Muchas veces funcionan a medias. Y con la transparencia, pues desde que inició Sheinbaum su gobierno dijo, vamos a abrir una página de transparencia y ahí se va a publicar todo lo que tenga que transparentarse. Y pues lo vimos cuando el primer debate dijeron no hay transparencia, nos metimos todos los medios a buscar esa página web y estaba vacía. Entonces, realmente yo sé que a lo mejor no se puede cumplir todo al pie de la letra, pero ¿cómo converger? Porque a la gente le preocupa que está siendo extorsionada, no por el gobierno precisamente, pero el hecho de que no haya una agilidad de regularización orilla el crimen organizado, y lo platicábamos en la sesión pasada, a cobrar cuotas, derechos de piso, que a veces tienen que complementar con un policía
que llega y les pide pues la mochada del día para no dar aviso a la alcaldía, para que no sean clausurados. Y esto está generando una red que ya sin colores, ya sin tinte político, pues lo están palpando los ciudadanos y sobre todo pues los que no tienen, porque pues si tuvieran para pagar una renta y para pagar un trámite, yo creo que lo harían. Mucha gente no sacaría sus mesitas a vender a solitos en el camellón, ¿no? Entonces, para cerrar, me gustaría que me platicaran, más allá del cómo, o sea, de la estrategia que va a vender, porque la verdad es que les está vendiendo y les está comprando muchos votos a los dos, cómo en sus alcaldías en particular, Benito Juárez e Iztapalapa, este fenómeno se ha palpado para sus ciudadanos. ¿Qué se hizo en términos de resultados, como delegados, como alcaldes, en sus demarcaciones? ¿Y cuál es el estatus con el que entregan esa alcaldía el día de mañana? Yo empezaría diciendo que Iztapalapa fue la alcaldía mejor calificada en términos de transparencia y creo que eso es bien importante. Creo también que una de las políticas más importantes que hizo Clara Brugada para apoyar e impulsar el comercio local fue Mercomuna, que además es una de sus propuestas principales ahorita y que consiste en la entrega de unos vales que puedes cambiar únicamente en comercios locales de la alcaldía y esos comercios locales después los intercambian por dinero en efectivo. Eso permitió que mucho comercio local se impulsara, porque ¿qué pasa? Que muchas veces cuando te dan vales o te dan tarjetas, solo los puedes cambiar en establecimientos grandes como Walmart, como La Comercial, o sea, como grandes. Entonces, estamos hablando aquí no solamente de qué haces con las chelerías, sino cómo impulsas un comercio local que tú puedas regular, o sea, incluso es un incentivo para ser regulado, ¿no? Ser parte de este programa que se llama Mercomuna. Entonces yo creo que eso es bien importante, la transparencia también con la que se va con una credencial muy bien posicionada, clara, a diferencia de Taboada, que fue que Benito Juárez fue la alcaldía peor calificada en transparencia, pues creo que es bien importante. Que creo también que sí, que toda digitalización implica muchísimo aprendizaje. Yo al día de hoy sí creo que ha servido de mucho, o sea, yo he hecho muchos trámites a través de la app CDMX con sus propios problemas de pronto, pero siempre se resuelven. Creo que se tiene que seguir mejorando y creo también que falta promover una cultura de hacer los trámites en digital. La gente no quiere utilizar las apps, o sea, me parece normal, pues a la gente le dan miedo, no entiende, les cuesta trabajo, se sienten más seguros hablando con una persona, eso también es bien importante, entonces hay que promover esa cultura, ¿no? Creo que hay todavía áreas de oportunidad en términos justo de combate al crimen organizado que extorsiona a locatarios y a comerciantes. Sin embargo, también creo que hay mucha claridad acerca de mejorar la estrategia de seguridad en su conjunto, que incluye el combate al crimen organizado, tanto por Claudia Sheinbaum como por Clara Brugada. Entonces, yo lo que veo es como mucho proyecto en términos de atender los problemas estructurales de los comerciantes, también mucha legitimidad en términos de rendición de cuentas y transparencia por parte de Clara Brugada, y también un proyecto muy consolidado en términos de atención a la seguridad, que incluye esto de las extorsiones, tanto por Claudia como por Clara Brugada, que son nuestras próximas presidentas y jefa de gobierno. Perfecto. Por el lado de Va por la CDMX, Lisa, ¿cómo están contemplando este tipo de acciones, el panorama? Pues mira, a mí me encanta que hablen de transparencia y rendición de cuentas, porque lo que habla por Santiago son sus resultados. Fue el alcalde que más incentivó la economía local en términos de pandemia, de cuando sufrieron estos locatarios y el sector local, ¿no? De sus negocios, y también el comercio informal, y te voy a comentar por qué. Este plan de reactivación económica no solamente tenía que ver con brindarles fondos o brindarles cierto dinero para que ellos pudieran comprar insumos, sino más bien tenía también, por ejemplo, con esta ubicación, ¿no? Por ejemplo, si una persona quería vender quesadillas en un puestito ahí en la esquina, te decían, oye, te podemos dejar tu puesto,
pero lo queremos regularizar, te vamos a dar un puesto grande, te lo vamos a dar como de cemento, de lámina, no sé qué, te vamos a poner luz, te vamos a poner agua, te vamos a poner mesas, y ya el locatario decía, o la locataria decía, bueno, me conviene más, y esta persona pagaba ya cierto impuesto a la alcaldía, pero su comercio ya se formalizaba, o sea, ya no estaba dentro del rubro de la economía informal, por decirlo así, ¿no? Y tiene también que ver mucho con eso, de muchos comercios o muchos puestos se regularizaron, y eso también ayudó a que hubiera una recaudación un poco más importante para darle frente a la caída del comercio local ya establecido durante en términos de la pandemia. También a qué se le apostó, pues a los mercados públicos, porque, y vuelvo a comentar lo mismo, más del 60% de los locatarios de los locales que se encuentran dentro de los mercados públicos en la Ciudad de México están vacíos, ¿no? Por extorsión, porque son caros, porque la tramitología es larga, es compleja, porque te piden muchísimo dinero por adelantado, ¿no? Entonces, queremos también combatir ese término de inconsistencias. Otro tema también sumamente importante es el de, por ejemplo, las tienditas, también que también se les dio un incentivo en la alcaldía Benito Juárez en términos de impuestos y en términos de publicidad, para que tuvieran más productos de canasta básica, por así mencionarlo, y que las personas no tuvieran que trasladarse largas distancias para encontrar productos de primera mano. Y también lo que se quiere combatir, pues justamente en términos de corrupción y de transparencia, que va también de la mano con la digitalización. ¿Por qué? Porque los trámites ya serían un poco más sencillos para que la gente pudiera acudir en ellos. Y por ejemplo, el término de la tecnología también es muy importante. Algo que sí puedo decir que tuvo como acierto Claudia Sheinbaum fue el de los puntos de internet en la Ciudad de México, que abona que la gente pueda realizar trámites o pueda realizar, ¿no? Sin tener que pagar dinero, ¿no? En ciertos espacios públicos. Pero a eso se le dejó de dar mantenimiento. El día de hoy, 6 de cada 10 puntos de internet de los que puso Claudia Sheinbaum alrededor de la ciudad no funcionan. Entonces también le queremos dar como continuidad a la conectividad para los trámites, para que puedan ver los programas de las alcaldías y demás cuestiones. Yo creo que en política México, y no solo la Ciudad de México, México en general está súper atrasado en términos tecnológicos. O sea, en este punto la digitalización en ambas partes me parece que es la propuesta central, o en la que incluso converge también el Movimiento Ciudadano, también en los debates lo ha hecho notar, pero pues yo insisto, ¿no? O sea, creo que hablar de digitalización cuando no tenemos mucho conocimiento tecnológico muchas veces se resume en aplicaciones mal formadas, en proyectos inconclusos, en que no le demos un seguimiento con un verdadero equipo más pues profesionalizado en el tema. Creo que eso lo vamos a ver ahora que arranque pues quien sea que quede como jefe o jefa de gobierno. Y pues por el lado de la regularización, solamente pues nos queda aquí dejarles de tarea a sus candidatos y a ustedes como representantes también, ¿no? En sus brigadas, la concientización a la sociedad, porque más allá de los colores, ustedes son los que están con la comunidad, son los que están caminando con las colonias, y pues ahorita en campaña, más allá de llegarles a prometer, creo que también la concientización sobre la venta ilegal de alcohol, ¿no? O sea, que puede ser alcohol adulterado, que pone en riesgo, ya no nada más es un tema de regularizar establecimientos, es un tema que impacta en la salud, que impacta pues a muchas más dependencias y que puede generar problemas mortales. Los hay, ¿no? En muchos casos. Entonces, pues invitar a nuestra audiencia que comente aquí en la cajita
pues cuántas chelerías conocen, no. Recomendaciones, no es cierto. Que nos comenten justamente cuánto comercio informal hay en sus colonias y cuáles son las principales problemáticas que consideran que son las que los están orillando a abrir este tipo de establecimientos. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros, Jimmy. Muchas gracias. Lisa. Muchas gracias. Y pues un saludo también a Leo y a su equipo que pues por motivos de fuerza mayor no está con nosotros, pero está presente. Así es. Muchísimas gracias a todos.